Para 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocobanco. Sí, véndame un scotch para pegar la cédula. Deje ver. ¿Cómo la ha maltratado? No tengo tiempo para sacar otra. Sí, es rapidísimo. En 15 minutos le sacan la nueva cédula con chip y código QR, donde está su foto, huellas, condición de donante o discapacidad. Y sobre todo con tecnología infalsificable. Agenda tu cita en www.registrocivil.gov.es y accede a tu nueva cédula. Registro Civil. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0323. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocobanco. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Lo invitamos para, más allá de los temas políticos, electorales, económicos, el tema hoy tan venida menos la justicia ecuatoriana en todos los campos, hablar de algo que debiera ser un eje transversal permanente, y no política de gobierno, sino una política de Estado, el hablar y avanzar en la desnutrición crónica infantil. Es bueno, y le pedimos al ministro responder sobre las cifras, los datos, los hechos concretos que se avanzan en desnutrición crónica infantil, y también hablar de algo que tiene que ver con abuso a menores, el tema de trata de personas, que recomendábamos días anteriores ver esta película muy ilustrativa, que ni siquiera han sido puestas en las plataformas, Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Esa es la realidad que refleja en parte algo del Ecuador y en general en el planeta. Pero, ministro, empecemos con la desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son las cifras que permiten decir el Ecuador está en la senda de afrontar y de reducir sus indicadores? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Yo creo que este es uno de los temas, usted lo ha dicho, más importantes que debe estar en el marco del debate permanente dentro de la sociedad ecuatoriana. Y cuando digo sociedad ecuatoriana es porque esto trasciende de un gobierno nacional, trasciende de los gobiernos autónomos, sean provinciales, cantonales y parroquiales. Esto enmarca el compromiso de todos los sectores. Ustedes, los medios de comunicación, mire usted, Miguel, que en estos 2 años de gestión, debo mencionar que hoy, por ejemplo, cumplo también, por cierto, 2 años al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Venía de ser gobernador de mi provincia de La Suaya, hasta que recibí el llamado del presidente, y me siento orgulloso de haberle servido al país en estos 2 años. Volviendo al tema. Mire, realmente en estos 2 años y medio de gobierno, lo más importante de todo es que todos los medios de comunicación debaten y la sociedad entiende lo que significa la desnutrición crónica infantil. Hasta mayo del 2021, algo etéreo e inexistente para la realidad social del Ecuador. Sabe que en este momento hemos logrado una reducción significativa e histórica del 3.5%. de disminución en el porcentaje promedio que teníamos del 23.6% cuando llegamos al gobierno nacional. 3.5%. Esto para hacer una valoración, para que los ciudadanos que nos ven y nos escuchan a través de Radio Democracia comprenda que es como tener a un estadio de fútbol, ¿no? A 20,000 niños y niñas de 0 a 2 años, que logramos protegerlos, y ellos hoy están en la sociedad sin desnutrición crónica infantil. Eso es un logro enorme desde el punto de vista social y desde todo punto de vista, porque aquellos 20,000 ecuatorianos en el futuro van a dejar de tener problemas físicos, intelectuales, psicológicos, psicosociales, es decir, tendremos 20,000 guerreros en los futuros años, ávidos y predispuestos para poder aportarle al país en todos los ámbitos. Sin embargo, Miguel, a pesar de la significativa reducción que ha sido reconocida por organismos multilaterales, ¿no? Banco Mundial, la CAF, la UNICEF, etcétera, y no poca cosa en términos de multilaterales y de organismos internacionales. Sin embargo, aún así, el porcentaje de desnutrición crónica infantil se mantiene en el 20.6%, 20.1%. Significa esto muy por encima de la media de la región. En América Latina promedia entre el 9 y el 11%,
Chile tiene el 1.5%. Y volcándonos a Chile, ¿sabe por qué tiene ese porcentaje tan pequeño? Porque son 50 años de haber trabajado en disminuir la desnutrición crónica infantil. Nosotros, obviamente, este es un gran paso, pero no es el suficiente. 20.1% todavía. 2 de cada 10 niños de 0 a 2 años sufren desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, como usted bien lo citó, esto tiene que convertirse en una política de Estado independiente del gobierno que llegue en las próximas elecciones. ¿Y de los gobiernos. ¿Y cómo queda enrumbado este proceso? Quizás no se puede en tan corto tiempo. Perú lo hizo un proceso muy interesante en casi 20 años. En el caso ecuatoriano, ¿cómo queda este proceso que permita decir se va a avanzar en la nueva administración con esta reducción como el 3.5% que usted invocaba, ministro? Nosotros habíamos comprometido como parte de la agenda de gobierno del presidente Lasso el día 1 de empezar este proceso y que al término de nuestro gobierno se logre una reducción de 6 puntos porcentuales. A mitad del gobierno y con el adelanto de las elecciones hemos cumplido más allá de la expectativa. Pero bien dice usted cómo queda el proyecto como tal. El presidente, a las 2 horas de haber asumido el cargo, suscribió uno de los primeros decretos ejecutivos creando la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil. Esta secretaría articula a 13 instituciones. Lo primero que deben hacer cualquiera de los gobiernos en el futuro es ratificar la institucionalidad como tal. 13 instituciones en las cuales están instancias sumamente fundamentales, como por ejemplo el Ministerio de Economía. Uno de los puntos claves en la experiencia de Perú que usted citó hace un momento es haber involucrado al Ministerio de Economía, porque nada en política pública se logra sin los recursos necesarios. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía ha tenido el comprometimiento con la política más importante del gobierno del presidente Lasso, que ha sido disminuir la desnutrición crónica infantil. Y esto lo hemos logrado y con creces, pero tiene que continuarse. En esta Secretaría Técnica, las 3 instituciones, entre ellas Ministerio de Finanzas, Banco del Estado, además de las demás que tenemos involucramiento directo, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, a través de los chequeos prenatales, los chequeos del niño sano. Nosotros, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el rector de la política social, para acompañamiento familiar, damos atención a 293,000 niños y niñas de la primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, estimado Miguel. Pero ¿por qué cité el tema del Banco del Estado? Porque aquí quiero que comprendamos el involucramiento de todos. Si usted trabaja como gobierno central y da la cobertura absoluta, entregamos el bono Infancia Futuro, que hoy por hoy ya tenemos a 62,000 madres beneficiarias en el país. A finales de nuestro gobierno dejaremos con un número de 70,000 madres gestantes beneficiarias del bono Infancia Futuro para contrastar la desnutrición crónica infantil. Y el 2024 se aspiraría que el nuevo gobierno llegue al culmine, que es tener permanentemente a 85,000 madres gestantes beneficiarias del bono como tal. Pero además de ello, acompañamiento familiar, custodio familiar, consejerías a las madres gestantes, estimulación temprana, etcétera. Y luego viene los chequeos prenatales, chequeos del niño sano, vacunación, buena alimentación, el bono, le menciono nuevamente. Pero pensemos en algún caso específico y en algún sector del país, que a pesar de todo lo que nosotros hacemos, no hay agua potable, Miguel. No se ha logrado nada, absolutamente nada. Y constitucional y legalmente eso compete ¿a quiénes? A los gobiernos autónomos descentralizados. Pero ¿qué dijo el presidente Lasso? Yo estoy empeñado en el tema de desnutrición crónica infantil, por lo tanto no me puedo eximir de esa responsabilidad si no cierro el círculo. Perfecto, Banco del Estado, usted tiene que estar acá. Me ha entregado $240 millones privilegiando a través del Banco del Estado créditos blandos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, privilegiando, reitero, el tema de saneamiento alimentario. Siendo lo que se invoca, señor ministro Bernal, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, se hace un seguimiento de tal manera que esos recursos vayan para solucionar problemas básicos, servicios básicos, alcantarillado, agua potable, la parte sanitaria. Porque hay provincias, penosamente, si uno va a Esmeraldas, va a Manabí, en donde realmente
40 años, hay la fuente de recursos hídricos, hay la tubería, pero no hay el servicio. Pero hay la cancha de uso múltiple, o hay el coliseo, hay la concha acústica. Ese es un tema de conciencia pública y política que deben tener los gobiernos autónomos, de privilegiar una obra que no se ve, una obra de alcantarillado y agua potable, a aquella que efectivamente tiene retorno electoral. Y lo digo con propiedad, porque nuestro gobierno ha priorizado algo que efectivamente se volvía etéreo el poderlo vender, algo que efectivamente no tenía retorno electoral y no lo tiene. La desnutrición crónica infantil es algo que la gente todavía no termina de comprender la necesidad y la urgencia por el Ecuador. Sin embargo, al tener nosotros esa entereza y el presidente haber liderado un gobierno que transversalizó lo relacionado con la desnutrición crónica infantil como prioridad para el Estado ecuatoriano, es una muestra que no nos interesó lo electoral. Probablemente inclusive en términos comunicacionales pudimos haber tenido errores y no le contamos al país, por ejemplo, las 19 unidades educativas construidas en nuestro periodo de gobierno, muy por encima en la misma temporalidad de los otros gobiernos. Por ejemplo, las 34,000 soluciones habitacionales que hemos hecho a través del Ministerio de Vivienda, por encima de las 20,000 unidades que en el mismo periodo de tiempo hizo el gobierno del presidente Moreno, y muy por encima de las 7,000 unidades o soluciones habitacionales que dio el gobierno del expresidente Correa en sus 2 primeros años, porque Miguel, tenemos que comparar lo mismo, no podemos comparar 10 años con 2, y en ese contexto sí, tal vez eso sí nos faltó indicarle a la ciudadanía, pero hemos trabajado de manera silenciosa por el bienestar del Ecuador. Y aquí la primera muestra, reducción de 3.5%. Y esto lo hemos hecho a través de este tipo de conciencia, pero no me quiero aislar de la pregunta e inquietud suya. No podemos supervisar nosotros como gobierno porque hay autonomía y tienen la potestad absoluta las autoridades de creer qué es lo más importante para sus cantones, para sus parroquias y sus provincias. Sin perjuicio de ello, el Banco del Estado, por disposición del presidente Lasso, ha priorizado y ha mejorado las condiciones crediticias de los recursos del Banco del Estado en $240 millones para los gobiernos autónomos que privilegien proyectos de agua potable y alcantarillado. Lo que sí hemos hecho es, a través de la Secretaría del MIES, en las reuniones permanentes en territorio, es indicarles que es más importante tener agua potable y alcantarillado que una buena cancha de uso múltiple. Porque eso efectivamente no se ve, pero es lo más importante para el futuro. Y en ese contexto seguimos avanzando. Ministro, en ese sentido, ¿cómo están los recursos que permita administrar este proceso para enfrentar la desnutrición crónica infantil hasta fin de año que se estima estar el gobierno? El gobierno le ha dicho de manera permanente al país de que este ha sido una prioridad para nosotros. Se invirtió en el año 2022 $544 millones, a la fecha llevamos ya $100 millones adicionales, es decir, concluiremos con una inversión de $650 millones al final de nuestra gestión. Esto ha permitido, entre otras cosas, Miguel, reaperturar 1.991 centros de desarrollo infantil, que da atención a 83.700 niños y niñas de 1 a 3 años. Aquí se entregan 4 de las 5 alimentaciones más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. De igual manera, hemos repotenciado 4.805 puntos de atención en el programa Creciendo con Nuestros Hijos. ¿Y por qué digo repotenciado? Usted hizo una mención hace un momento de una de las películas que este momento está realmente conmocionando al país y al mundo, que es Sonidos de Libertad, en el tema de la trata de personas. La vi ayer, la vimos con todo el equipo de protección especial del ministerio, porque tenemos un grado de corresponsabilidad, ¿no? Totalmente, y sobre todo la mención al final de Canoas Manaví. Mire Miguel, y sobre todo tenemos una responsabilidad toda la sociedad ecuatoriana. Usted recuerda el caso del niño de Ambato, ¿no? Efectivamente nos enteramos por las redes sociales el maltrato de su madre a un niño. Nosotros ahí, en varias ocasiones que hemos visitado y estamos en los sectores, pedimos a la ciudadanía que avise, que informe, que denuncie, que llame a través de balcones de servicio, llame a la DINAPEN, a la policía, porque necesitamos la contribución de la sociedad ecuatoriana también para lograr apalear en algo, desde nuestras perspectivas, todo este mal que aqueja al Ecuador. Ya hablamos de ese tema en contados minutos, entiendo, de acuerdo a su programación en la entrevista, pero le decía, mire, nosotros hemos trabajado de manera permanente en tener estos 4.805 puntos de Creciendo con Nuestros Hijos. Son 4.800
soldados, mujeres y hombres que están ahí en territorio hablando con las familias más lejanas. Pero ¿qué cambio le hemos dado, Miguel? Y que es importante, porque por eso mezclé con el tema de la trata de personas, porque si bien están capacitadas y el programa y la norma determinaba un trabajo en estimulación temprana para los niños, en seguimiento en el crecimiento del niño sano, etcétera, la disminución de la desnutrición, yo pude percatarme que podemos ser más optimistas y tener mucho más alcance en este sentido. ¿Qué sacamos con un niño sin desnutrición crónica infantil si su entorno familiar es agresivo y tiene violencia de género? ¿O qué sacamos con un niño que vive en un buen entorno familiar si su entorno comunitario tampoco es el adecuado? Nuestras educadoras, hoy por eso les llamo heroínas y héroes, van a los sectores más lejanos. Si usted pudiera acompañarnos en algún momento en las actividades que realizan este grupo de funcionarias del MIES, que son de lujo, porque van inclusive contra la inseguridad también en algunos momentos, driblando en estos temas, temas un poco más domésticos, pero que no es menos importante. A veces tienen que enfrentar hasta los perros de las comunidades, pero llegan a atender a los niños. Pero lo importante en nuestra administración es que dimos un giro de 180 grados, Miguel. Hoy esa educadora trabaja en lo que refiere al niño, pero trabaja en el entorno familiar también, para disminuir la violencia basada en género, la violencia intrafamiliar, para disminuir el embarazo adolescente. Las charlas se han ampliado, la norma técnica se ha ampliado, y también concientizar sobre este problema grave de trata de personas. Por lo tanto, nuestro ministerio genera un gran escudo protector de prevención en lo que a nosotros comprende, es decir, el padre y la madre de familia. Hoy su colega Janely Nostraza sacaba en un Twitter sobre su admiración frente a algunos elementos que tenía de información que los propios padres habrían recibido, electrodomésticos y otros regalos de estos grupos delincuenciales. Entonces, ese tipo de contención es el que nosotros como ministerio estamos obligados a hacerlos con la sensibilización. Debiera haber, a propósito del tema en el que quiero entrar, trata de personas y abuso a menores. Esta película Sonidos de Libertad se basa en hechos reales, como al final se cuenta la experiencia, cómo se desbarató en Canoas, provincia de Manabí. Pero aquí hay una acción, ministro, sobre trata de personas, abuso a menores. En la propia película se da cuenta de que mueven recursos incluso más que el narcotráfico. Se habla de 150,000 billones de dólares. Ese es el movimiento que se hace, trata de personas, la venta de menores, algo increíble. Pero aquí la tarea en conjunto del Estado ecuatoriano, obviamente el Ministerio de Inclusión Económica, la investigación policial, la DINAPEN, en tres campos, tres ejes fundamentales: la prevención, de la que usted ha mencionado, la acción es indudable, la actuación del Estado, y la reacción cuando se producen estos hechos. ¿Cómo afrontar al unísono esto? Mire, nosotros tenemos, como usted bien dice, una responsabilidad. Hace días pasados, con algunos colegas suyos, hemos tratado este tema con profundidad, porque creo que la sociedad ecuatoriana también nos ha levantado un debate de un tema que no era visibilizado. Y yo le voy a transmitir con la misma pasión con la que le vengo mencionando los otros temas en este que también hemos dejado, una consistencia institucional que tiene que ser mejorada sin duda, siempre, todo es perfectible. Las 4.800 educadoras, que no quiero redundar en aquello, generan un proceso de prevención cuando les sensibiliza a los sectores vulnerables, en donde lamentablemente la vulnerabilidad, condicionado a veces por temas económicos, de pobreza extrema, puede acrecentarse frente a este problema de trata de personas. Esa sensibilidad frente a ello. Segundo, tenemos un programa que se denomina, Miguel, Solidaridad sin Mendicidad, que se activa en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero en el marco de la acción, es decir, para poder recuperar a aquellos niños y niñas y adolescentes de las calles que efectivamente se vuelven, perdón la expresión, caldo de cultivo para este sector delincuencial, criminal, que de tomarse un niño, de robarse un niño en las calles a través del trabajo infantil. Por eso nuestro programa ETI, Erradicación de Trabajo Infantil, ha profundizado. Hoy tenemos a 12,000 niños, niñas y adolescentes vinculadas a este programa para recuperar sus derechos educativos, de salud, sociales, etcétera. A ello súmele el proyecto de erradicación de mendicidad. Es decir, estamos trabajando en todo este ámbito de situación de calle, porque aquí es en donde se condiciona más
aún la peligrosidad para que estos niños sean captados, no solamente en el marco de la trata de personas, que es lo perverso, lo más fuerte que estamos hablando, también en el marco de la criminalidad, de aquellos grupos delincuenciales que captan a aquellos niños que están en trabajo infantil para involucrarles en sus actividades. Ahí hemos trabajado profundamente y déjeme darle un dato que es fundamental. Recibimos del Ecuador en 340,000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Hoy 120,000 menos, están en 220,000, de acuerdo a la misma fuente del INEC, que es la que se referencia cuando se critica al gobierno, pero cuando mostramos datos de avance nos dicen, pero es del INEC, ¿no? Entonces, siendo coherentes, teniendo la misma fuente de medición, hemos logrado una reducción sustancial de 120,000 niños, niñas y adolescentes menos en las calles. ¿Todavía existen 220,000? Sí, efectivamente, tenemos que seguir trabajando, pero la reducción que hemos logrado ha sido notoria, producto de la vacunación, de la reactivación económica, de la generación de empleo, más de 600,000 nuevos empleos adecuados, 225,000 millones de dólares en ventas netas, 13% superior al año prepandemia 2019, es decir, el Ecuador mejoró en condiciones económicas y el reflejo y los resultantes son en los números que le acabo de dar, que forma parte de la actividad para disminuir este problema. Volviendo nuevamente a la parte social, a veces me apasiona y genero una integralidad en esto, Miguel. Pero volviendo de nuevo a este tema, le decía, la acción desde octubre, noviembre, diciembre para hacer el abordaje, la observancia primero, el abordaje a los niños y niñas que están en calles en situación de trabajo infantil. ¿Por qué en estos meses? Porque en estos meses se acrecenta, Miguel. Se acrecenta mucho más producto de la época navideña que se viene. Por lo tanto, ahí hacemos la acción de generar solidaridad, pero sin mendicidad, porque a veces esa solidaridad que nosotros queremos dar, extendiendo la mano desde afuera hacia un vehículo, probablemente no le estén dando al niño, probablemente estén entregando a mafias o micromafias. Por eso entramos en este proceso para generar el abordaje a aquellos y recuperar a los niños. Tenemos 12,000 niños y niñas en los programas ETI del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora, de enero a septiembre, identificamos 20 ciudades que son mayoritariamente expulsoras de trabajo infantil, sobre todo en la parte de la Sierra Centro. Y hemos identificado como 5 ciudades mayoritariamente receptoras: Quito, Guayaquil, Cuenca, indudablemente las ciudades más grandes, Manta y Ambato, que son receptoras de trabajo infantil. Pero en la Sierra Centro y en algunos sectores de la costa, como la periferia de Guayaquil y, por ejemplo, Santa Elena, son ciudades expulsoras. Ahí nuestro ministerio durante todo el año, durante estos 9 meses, hasta el mes de septiembre, de enero a septiembre, realizamos actividades de contención, o como usted lo llama, de prevención, en donde a través de actividades lúdicas, carpas instaladas en todas estas ciudades para hacer la sensibilización y entender la peligrosidad que significa cuando los padres de familia, mayoritariamente en varios casos, permiten que sus niños, hijos, niñas y niños salgan a hacer trabajo infantil. La peligrosidad a través de la droga, de la criminalidad, de la trata de personas, y eso ayuda y ha logrado generar un grado de contención, Miguel, que es el que nosotros estamos obligados como ministerio. Ministro Bernal, siendo importante las cifras que ha dado a conocer y frente a las grandes demandas insatisfechas en el Ecuador, que no es de ahora, no es de ayer, es por décadas, no se pudo avanzar mucho más rápido, o si se deja una base cierta de un camino para quizás acelerar la reducción de la desnutrición crónica infantil o la inclusión de niños en calle. Mire, toda la política social que en nuestro gobierno se ha desplegado se ha vuelto transversal. Y yo le he venido a dar datos e información que está registrada y respaldada por las instituciones rectoras de cada una de estas mediciones. Por ejemplo, en materia económica, Miguel, nuestro ministerio cerró el año 2022 con la mayor inversión de la historia institucional, 1.711 millones de dólares. Ahí está el incremento de los bonos de desarrollo humano, la ampliación de la cobertura para reducir la brecha de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema que no accedían a los servicios del MIES. Ahí está el bono Infancia con Futuro, que hoy le digo, como le mencionaba, tiene a 62,000 beneficiarias, concluiremos con 70,000. Está la ampliación de los servicios, la reapertura de los centros de desarrollo infantil que estaban cerrados por la época pandémica. Es decir, la política social se transversalizó.
En números generales, en todo el gobierno hemos invertido promedio año 15.200 millones de dólares. Recuerda esta cifra, 15.000. Todo en lo social. En todo lo social. Un distinguido colega suyo le refutaba al presidente en algún momento, decía, pero presidente, usted está midiendo sueldos de los médicos. Más allá de lo conceptual, que a uno le parezca que lo midamos o no lo midamos, ¿no? Lo importante es que hagamos un valor comparativo entre lo que fue el promedio año del gobierno del expresidente Correa, que era 8.600 millones de dólares promedio año en inversión social. El gobierno del presidente Moreno, 11.200 millones de dólares, y el gobierno del presidente Lazo, 15.200 millones de dólares en materia de política social. Usted me dirá, pero ¿cómo pueden, por qué refutan los demás? Más allá de que puedan creer o no que un tema es inversión social o no, un sueldo, por ejemplo, es la misma metodología con la que midieron en aquel entonces, porque esta metodología está 9 años instalada en el Ecuador. Por lo tanto, esta metodología midió al gobierno del presidente Correa, midió al gobierno del presidente Moreno y ha medido al gobierno del presidente Lazo. Y en ese marco somos enormemente superior en inversión social. Y aquí está el resultado, avalado por el Banco Mundial, por las Naciones Unidas, por UNICEF, la reducción de 3.5% en desnutrición crónica infantil, la disminución de 120.000 personas en las calles, niños, niñas y adolescentes. Ahí está la integralidad de la política social, Miguel. Bien, al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, muy amable la presencia en la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, siempre a las órdenes y gustoso de compartir con usted. Vamos a una pausa y volvemos para el cierre. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más deseado por todos es ahora Más Pro.